Dijeron, nunca serás más que su sombra, así que financié su boda y recuperé recibos. Aquel día sentí como si el mundo portara un filtro gris. Las luces de la oficina brillaban con una intensidad molesta, y el aroma del café se mezclaba con la frustración en el aire. Las risas de mis compañeros resonaban detrás de mí, mientras yo me hundía más y más en un mar de dudas y desilusión. Después de meses de trabajo, el comentario hiriente había estallado como un globo, dejándome con una sensación de vacío. Nunca serás más que su sombra, había dicho Julia, una colega que alguna vez consideré cercana. Sus palabras se instalaron en mi mente, como un eco inquietante. Yo, Valeria, una mujer decidida y apasionada por la publicidad, empezaba a sentir que me habían reducido a un segundo plano, escondida bajo el brillo de alguien más. Pasaba mis días sumida en proyectos ajenos, detrás de propuestas brillantes que no me pertenecían. Pero una chispa infantil seguía latiendo en mí. Una imperios. Así pasaron los días, y llegó el momento. La ceremonia, una postal de ensueño, rebosaba de risas y abrazos, vestidos elegantes, flores elaboradas y un banquete digno de un cuento de hadas. El lugar estaba repleto de gente, pero yo me sentía sola, observando con un nudo en la garganta. La alegría de los demás resonaba a mi alrededor, pero había algo que no lograba encajar. Miré a la novia, con una sonrisa radiante que me deslumbraba y al mismo tiempo me oprimía el pecho. ¿Qué había detrás de esa fachada perfecta? Conforme avanzaba la celebración, me di cuenta de pequeños gestos que antes no había notado. Un susurro entre dos invitados, miradas que se cruzaban y una risa que sonaba forzada. Me detuve frente a un espejo, contemplando mi propia expresión y el reflejo de su felicidad. Mientras la música sonaba de fondo, un escalofrío recorrió mi espalda. La duda se coló en mi mente. ¿Realmente quería ser parte de este cuento de hadas o era solo otra forma de sucumbir a la sombra? Guardián de mis recibos, luchaba contra un torrente de emociones. En ese instante, sentí el papel crujir entre mis dedos, un símbolo tangible de mis decisiones. Todo empezó a girar a mi alrededor. Mis pensamientos se convirtieron en un ruido ensordecedor. ¿Era esto suficiente para recuperar mi valor? ¿O simplemente me estaba hundiendo más en un juego del que no podía escapar? Las luces titilaban, la música se intensificaba, y en medio del bullicio apreté ese recibo con fuerza. El futuro se perfilaba incierto, lleno de caminos sin explorar. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Aquel ruido ensordecedor, una mezcla de risas y música festiva, empezaba a desvanecerse en un eco distante. Valeria, con su recibo todavía aprisionado entre los dedos, sintió que el aire se tornaba denso. Fue en ese instante, un momento casi surrealista, cuando el estruendo de un grito atrajo las miradas hacia el centro de la pista. Todos pararon. El murmullo se esfumó, dejando un silencio que cortaba como un cuchillo. ¡Fuera!, clamó una voz, y Valeria, confundida, se giró hacia la fuente del alboroto. Era una mujer con el rostro enrojecido por la rabia. A su lado, una figura que Valeria reconoció de inmediato. Su mejor amiga, Clara. Y en ese instante, el mundo de Valeria se detuvo. Clara nunca se había mostrado descontrolada. Pero ahí estaba, con los ojos inyectados en lágrimas, señalando a Julia, la mujer cuyas palabras habían rasgado la frágil capa de seguridad que Valeria había logrado construir. «¡Eres un fraude!», gritó Clara, rompiendo la atmósfera de celebración. La multitud se agolpó alrededor
impasible. Los murmullos comenzaron a levantarse como un oleaje creciente. Valeria sintió un nudo en el estómago. Las miradas recaían sobre ella. La tensión en el aire se podía cortar. ¿Qué estaba sucediendo? Te he visto en sus correos. Todo este tiempo utilizando a Valeria para tu propio beneficio. Continuó Clara, su voz un torrente de emoción. Una verdad oculta y devastadora emergía en medio de la fiesta. Una ola de asombro recorrió a los invitados. Valeria apretó el recibo en su mano aún más fuerte, como si eso pudiera anclarla a la realidad que conocía. Una parte de ella deseaba huir, desvanecerse entre la multitud, pero otra parte gritaba por respuestas. La mirada de Julia era un espejo de desprecio, pero Valeria no podía comprender. «¿Cómo te atreves a hablar así en mi boda?», respondió Julia, su tono desdibujándose entre la rabia y la confusión. Valeria experimentó un estremecimiento. Aquella mujer que había considerado como una competidora, una sombra, ahora era también la culpable. Las preguntas empezaron a aplastarla. ¿Qué revelaciones guardaba Clara? La gente empezaba a moverse, observando como si fuera un espectáculo triste. Valeria sintió el sudor helado en su frente. «Clara, ¿qué sabes?», logró articular, sintiendo que su voz se ahogaba entre los sonidos de la fiesta. «Lo que no sabes es que Julia no solo se robó tus ideas, también se metió con tu novio. La revelación fue un balde de agua fría». Valeria se quedó inmóvil. El aire se escapó de sus pulmones. Recordó los meses de inseguridades, las dudas, y ahora todo cobraba sentido. Había sentido celos fulminantes, pero nunca imaginó una traición de tal calibre. La risa se había desvanecido, y las miradas volvían a recaer sobre ella. Aunque había querido brillar en la sombra de Julia, nunca imaginó que esa sombra la alcanzaría de tal manera. Dentro de ella, una rabia acumulada comenzaba a burbujear. ¿Por qué había tenido que dar tanto poder a alguien como Julia? Las luces del salón parpadeaban, agregando un aire de tragedia a la escena. Valeria sabía que este evento cambiaría no solo su carrera, sino su vida entera. La incertidumbre latía en su pecho. Tenía que decidir: sucumbir ante el dolor o usarlo como impulso para emerger, esta vez a la luz, sin sombras. Cuando la música empezaba a retumbar nuevamente, con un tono pesimista y opresivo, Valeria sintió que algo dentro de ella estaba a punto de estallar. La presión se acumulaba. ¿Podía realmente seguir adelante? ¿O este solo era el comienzo de un camino aún más oscuro? Las preguntas giraban en su mente, y en ese caos, lo único claro era que nada volvería a ser igual. Las luces del salón seguían titilando, creando un espectáculo surrealista en medio del caos. Valeria, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se encontraba en el centro de un torbellino de emociones. Las palabras de Clara seguían resonando en su mente, una mezcla de incredulidad y rabia. Julia había utilizado su ideo. No podía creer que todo hubiera sido parte de un juego cruel. Mientras la multitud murmuraba, algunos se reían nerviosos, otros parecían cuchichear sobre el escándalo. Valeria apretó el recibo entre sus manos, su piel fría como el metal. No sabía si lo hacía para aferrarse a algo real o para contener la furia que brotaba de su interior. Clara se acercó más, su mirada ardiente, y Valeria pudo ver las lágrimas mojarle las mejillas. «Lo siente tanto, Valeria», exclamó su mejor amiga, pero antes de que pudiera calmarla, una fuerte explosión resonó en el aire. Un estallido de cristales se hizo eco en la habitación. Todo se paralizó. Valeria se giró rápidamente y su mirada se encontró con el caos. Algo había estallado en el lado opuesto del salón. Gente gritaba, otros caían al suelo, y la confusión iniciaba un baile frenético. El aire se volvió pesado de miedo. «¡Todos! ¡Fuera!», gritaba alguien. El salón se llenó de desespero. La música se había convertido en un grito ahogado, bajo el estruendo de la crisis que azotaba el recinto. Valeria sintió que la adrenalina la invadía, y sin pensarlo, tomó la mano de Clara y la arrastró hacia la salida. «Vamos,
No podemos quedarnos aquí, dijo entre jadeos, mientras la multitud se aglomeraba, empujándose unos a otros con terror en sus ojos. Pero un grito desgarrador salió de entre la multitud, y el mundo se detuvo de nuevo. Era Julia, desplomada en el suelo, su vestido blanco manchado de rojo. El caos dio paso a un silencio helado. Valeria se quedó paralizada, observando a la mujer que había sido su sombra caer. El terror la invadió. ¿Qué había pasado realmente? ¡Uno! Gritó una de las invitadas mientras intentaba acercarse. El caos se hizo un rugido sordo. La mirada de Valeria se movió hacia Clara, y ambas compartieron un instante de pavor. No sabían qué había sucedido, ni cómo había llegado a esto. No puede estar muerta, murmuró Clara, incrédula. ¿Quién pudo hacer algo así? Llegó a preguntar Valeria, pero sus palabras se perdieron en el murmullo de la multitud. Miradas llenas de horror se mezclaban entre sí. Algunos sacaban sus teléfonos para llamar a la policía. Otros intentaban ayudar. Pero Valeria se sintió como si estuviera atrapada en una pesadilla. Un momento antes estaba lidiando con la traición de Julia, y ahora esa traición se había convertido en un escenario de horror real. Y en medio de todo, una figura emergió, un hombre vestido de negro, con una capucha que ocultaba su rostro. Se movía ágilmente entre los asistentes, como un espectro acechando en las sombras. Valeria sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «We need to get out of here», soltó en un susurro, tomando a Clara del brazo, arrastrándola hacia la salida. Mientras corrían, el eco de la explosión todavía retumbaba en sus oídos. Las palabras de Julia, el dolor de la traición, la revelación de Clara, todo se desvanecía en un torbellino de confusión. ¿Qué iba a suceder ahora? ¿Quién era el hombre que se movía con tanta ligereza entre la multitud? Las preguntas eran como látigos en su mente. La boda de ensueño se había convertido en una pesadilla, y al parecer, nada volvería a ser igual. ¿Era esto solo el comienzo de algo mucho más oscuro? Sin respuestas y con el corazón en la boca, Valeria supo que esta noche marcaría su vida de maneras que jamás había imaginado. Valeria y Clara corrían hacia la salida, arrastradas por un torrente de pánico. El caos del salón seguía retumbando en sus oídos. Gritos, llantos, el sonido de los cristales quebrándose. La imagen de Julia en el suelo aún imbuía a Valeria de un horror indescriptible. «¿Qué vamos a hacer?», gritó Clara, su voz temblorosa apenas superando el estruendo. «Solo debemos salir», respondió Valeria, pero su mente estaba en una maraña de preguntas. Tras correr hacia la puerta, se toparon con un grupo de personas que intentaban empujar la salida. «¡Corran! ¡La policía ya viene!», gritaron algunos. La mano de Valeria se aferraba firmemente a la de Clara. El sudor les recorría la frente. La presión del aire se sentía como una pesada manta. De repente, un estruendo resonó en el salón, seguido de un grito desgarrador. Valeria se volvió hacia Clara, sus ojos desorbitados. Pero el grito no venía de ellas. Venía del rincón opuesto, donde todos los ojos se habían vuelto otra vez. Un hombre vestido de negro había enarbolado algo en la mano, un arma. El tiempo pareció detenerse. La información se modulaba, como si el mundo se encogiera a su alrededor. «No te muevas», rugió el hombre, y la sala se llenó de un silencio que cortaba la respiración. Todos fijaron su mirada en él, la angustia estampada en cada rostro. En ese momento, Valeria sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sus ojos se abrieron como platos. Esa figura no podía ser. Era Mateo. El mismo Mateo del que había estado tan enamorada años atrás. Pero ¿por qué estaba ahí? ¿Qué hacía con un arma? «¡Mateo!», gritó Valeria, incapaz de contenerse. El hombre se giró despacio. El terror en sus ojos se mezclaba con un odio que Valeria no podía comprender. «Valeria, esta no es tu batalla», murmuró, su voz un eco distante. Todo se sentía surrealista. Clara la miró, confundida. «¿Quién es?», preguntó, pero Valeria estaba demasiado atrapada en el horror como para contestar.
Ahora, el hombre que había amado se transformaba en un desconocido. No lo entiendes, Valeria. Todos son culpables. La traición está en el aire, dijo Mateo, su mirada fija en Julia, que yacía inmóvil en el suelo. Las palabras resonaron en el aire. Alguien comenzó a llorar. La multitud se agolpó. Algunos retrocedían, otros intentaban avanzar. Las miradas se entrecruzaban. La confusión dominaba la escena. Mateo, suéltalo, ordenó alguien desde el fondo. Pero él solo sacudió su cabeza, su expresión llena de rabia y desesperación. Nadie puede salir de aquí hasta que todos se hagan responsables, gritó Mateo, apuntando hacia la multitud. Las reacciones eran un torbellino en miedo y shock. Esto es por ti, Julia. Siempre te saliste con la tuya. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había hecho Julia para merecer esto? Pero más allá, se preguntaba, ¿qué había hecho Mateo? La tristeza y la traición se mezclaban en su pecho, y su corazón latía a un ritmo frenético, evidente en cada uno de sus movimientos. La tensión era palpable. Las miradas se cambiaban entre los invitados y Mateo. Solo el sonido de su respiración se escuchaba en el aire. Alguien finalmente empezó a avanzar hacia él, y Valeria supo que era Clara. Mateo, por favor, no es así. Tú y Julia tenían problemas, pero esto no resolverá nada. Clara había logrado cruzar la distancia que había entre ellos. La luz del salón iluminaba su rostro decidido, pero Valeria sentía que el tiempo se estrujaba a su alrededor. ¿Clara estaba realmente intentando detenerlo? Era un juego, una danza tensa en un salón desgarrado por el pánico. ¡Aléjate de ella!, gritó Mateo, apuntando hacia Clara. El pánico recorrió el cuerpo de Valeria como un rayo. Si solo pudiera hacer que Mateo escuchara. No, Mateo, dijo ella, su voz resonando en el silencio tenso. Recuerda las cosas buenas. Pero la frase se quedó atrapada en su garganta, el eco de su amor estrellándose contra la realidad cruda. ¿Las buenas? El desprecio se desbordaba de él. Tú no sabes lo que son las buenas, Valeria. Te pasaste la vida siendo su sombra, ¿y al final qué? Para todos ustedes. Su mirada se endureció. El caos había explotado en 1000 piezas, y Valeria sentía que estaba en el centro de un huracán que podía arrollarlo todo. Desesperada por desviar la atención de forma radical, Valeria decidió actuar. Con el corazón en un puño, decidió avanzar hacia Mateo, ignorando el miedo que nublaba su mente. Mateo, quizás puedas dejar todo esto atrás. No es el camino que quieres seguir. Sin embargo, en ese mismo instante, un estruendo exterior resonó al fondo. Puertas que se estrellaban y voces ensordecedoras. Un grupo de policías yacen destellando sus sirenas y luz roja. ¡Al suelo! ¡Suelta el arma!, gritó uno de los oficiales. La atmósfera estalló en un clamor de acción y confusión. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y lo que había comenzado como una boda se transformaba en un escenario de terror, donde las sombras de la traición, el amor perdido y los secretos oscuros se amalgamaban, dejando a todos preguntándose quién saldría de esto con vida y a qué costo. Aquí tienes un texto en español latino que utiliza nombres y expresiones comunes, adaptados para reflejar la cultura compartida de los hispanohablantes. Era una tarde soleada en el Parque Central de la Ciudad de México. La gente paseaba con sus hijos, disfrutando del aire fresco y de las risas que resonaban entre los árboles. Ana y su amiga Carla se sentaron en una de las bancas, compartiendo un par de tacos al pastor que habían comprado de un puesto cercano. Te digo, Carla, este lugar tiene la me. No hay nada como unos buenos sopes o un elote con mayonesa y queso. Carla sonreía, disfrutando de la conversación y del sabor del maíz. Tienes razón. A ver, ¿cuándo me llevas a ese lugar nuevo que me dijiste? El que tiene las tortas más grandes de toda la ciudad. Prometido, pero solo si tú me preparas esa bebida de horchata que te sale deliciosa, respondió Ana, guiñándole un ojo. Mientras tanto, cerca de ellas, un grupo de jóvenes jugaba fútbol, lanzando la pelota con energía y riendo a carcajadas.
Uno de ellos, Javier, era el primo de Ana. ¡Ey, Ana, ven a jugar! Gritó desde el campo improvisado. Ana miró a Carla, quien le sonrió. «Unda, ve, yo aquí me quedo disfrutando de estos tacos», le dijo. Sin pensarlo dos veces, Ana dejó su lugar y corrió hacia el grupo. Era su deporte favorito y no podía resistirse a la invitación. El sol brillaba y el aire estaba lleno de energía. Al llegar al campo, se sintió en casa. Mientras jugaban, los gritos de alegría y los chistes se mezclaban con el silbido del viento. Ana hizo una jugada espectacular. Dribló a 2 jugadores y con un tiro certero anotó un gol. Todos estallaron en vítores, saltando de alegría. «Esa es mi prima, la reina del balón», gritó Javier, llenando el aire con su entusiasmo. Después de varios partidos, Ana y su grupo se sentaron en el césped, exhaustos pero felices. Se reían de las caídas y las jugadas locas, mientras el sol comenzaba a esconderse tras los edificios de la ciudad. La conversación giró en torno a los sueños y las metas de cada uno. «Quiero abrir un café algún día», confesó Carla, sonriendo. «Un lugar donde la gente venga a disfrutar de buena música y café de calidad». Ana la miró con admiración. «Eso sería increíble. Debemos hacer que suceda». La tarde se fue convirtiendo en noche y las luces del parque comenzaron a encenderse, creando un ambiente mágico. «Vámonos a bailar después», sugirió Javier, entusiasmado. «He escuchado que hay un lugar nuevo en la zona rosa». «Seguro», respondió Ana. «Pero primero un buen postre. No puedo irme sin un par de churros». A medida que se levantaban y recogían sus cosas, Ana sintió una profunda conexión con sus amigos y su ciudad. Era en momentos así donde realmente comprendía el valor de la amistad y la importancia de disfrutar lo simple. Un taco, una risa, un buen juego. «Hoy fue genial», dijo mientras caminaban juntos hacia la salida del parque. El eco de sus risas se quedó flotando en el aire cálido de la noche, recordándoles que la vida estaba llena de esos pequeños momentos que se disfrutaban mejor juntos. Espero que te haya gustado este texto, que refleja la cultura compartida de los hispanohablantes de una manera accesible y atractiva. El silencio quedó aplastado por un grito inesperado que atravesó la sala, como si todos los presentes quisieran hacerse invisibles. Valeria giró la cabeza hacia el lugar del sonido, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, con los ojos en... Fue entonces cuando un hombre de aspecto desaliñado, con una chaqueta desgastada y cabello enmarañado, irrumpió en la escena. Tenía un aire tan amenazante que la atmósfera se volvió tensa, fría. «Yo sé la verdad», aulló, su voz resonando como un trueno dentro de aquel caos. Todos los rostros se volvieron hacia él. Valeria sintió cómo el sudor le corría por la espalda, un miedo primitivo. «¿Quién es ese?», murmuró Clara, sus manos temblando. El hombre dio un paso al frente, sacando un pequeño objeto de su bolsillo con un movimiento rápido. Era un teléfono. «Esto lo cambia todo», bramó, mirando a la multitud. «Si no creen, escuchen esto», y apretó un botón. El sonido de una grabación comenzó a llenar el aire. Las palabras de Julia, llenas de burla, se alzaron entre murmullos, penetrando en cada corazón presente. «No puedo creer que Valeria caiga en eso. Siempre será su sombra, nunca podrá ser más. ¿Acaso no lo ven? Es perfecta para servir». Valeria sintió un golpe en el estómago, como si un ladrillo le hubiera caído encima. «¡No!», gritó, pero su voz se ahogó entre el abrumador ruido del escándalo que surgió. Las miradas se volvieron hacia Julia, que aún permanecía en el suelo. Los rostros de horror y traición se multiplicaron, incluido el de Clara, que había estado a su lado. «Te lo dije, Valeria». Clara pareció romperse, sus ojos llenos de lágrimas. «No sabía que era tan horrible», murmuró, y Valeria dio un paso atrás, sintiendo el impacto de las palabras. «¿Qué más no sabes?», preguntó el hombre de la grabación. «¿Sabes que quien la ayudaba a subir en el trabajo era su propio novio? Mientras tanto, Valeria,
Tu dedicación la llevaba a una cumbre que ni te imaginabas. El aire se volvió pesado, con la inconfundible marca de la traición. Valeria, aturdida, comenzó a dudar de cada pieza de su vida. Su mente empezó a girar, recordando todas las señales que había ignorado. La risa de Mateo, la amistad perfecta con Julia. Todo parecía un juego cruel. Esa idea la ahogaba. ¿Por qué? Balbuceó, su aliento entrecortado. No puede ser verdad. ¡Escuchen!, gritó el hombre, elevando su voz. Sé que esto es difícil de aceptar, pero sé más sobre Julia. Ella no solo arrastró a Valeria en sus mentiras, también estuvo detrás de la separación con Mateo. Él estaba a punto de revelarlo todo. La palabra Mateo resonó como un eco en su mente, y el tiempo pareció detenerse. Valeria miró al hombre, sintiendo el frío de la revelación. ¿Ojo? ¿Qué estuvo detrás de todo esto?, se preguntó en voz alta. El hombre asintió con un arrebato de ira. ¿Quién es este? ¿Qué sabes de nosotros?, preguntó Clara. Su confianza se desmoronaba como un castillo de naipes. Entonces el hombre sonrió, un brillo perturbador en sus ojos. Soy quien ha estado observando todo, quien se ha dado cuenta de las manipulaciones. Julia nunca tuvo la intención de permitir que alguien más brille, y Mateo lo sabía. El enfrentar esas palabras fue como recibir un puñetazo. El salón se llenó de murmullos, la multitud absorbida por la revelación. Valeria, forzándose a respirar, sintió que su mente se desbordaba. Cada incongruencia del pasado ahora brillaba con claridad. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso?, se encontró preguntando, su voz temblorosa pero llena de determinación. El nuevo intruso miró a cada uno de los presentes, y entonces sus ojos volvieron a Valeria, pesados de significado. Porque ella sabe que el único modo de permanecer en la cima es eliminando a todos los que la puedan amenazar. Y tú eres la única que siempre incrementó esa luz que temía. ¿No lo ves? Todo su ser temblando, Valeria ocupó aire y se encaminó hacia Julia, que aún yacía en el suelo sin vida. Pero justo cuando la multitud empezaba a crear una corriente de denuncia, un crujido resplandeció por la habitación. La puerta principal se abrió de golpe, y otros 2 hombres equipados con trajes de policía hicieron su entrada. La escena se llenó de luz. Sus voces resonaron firmes. «Suelten las armas. Al suelo todos». El pánico se transformó en uno palpable. El caos alcanzó su clímax, mientras el hombre de la grabación desaparecía en las sombras. Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había conocido, cada relación, cada verdad que creía manejar, se tambaleaba al borde de un abismo. Mientras el caos se desarrollaba ante sus ojos, Valeria solo podía pensar en una pregunta que giraba en su mente. ¿Quién la había traicionado? ¿Por qué? Y lo más inquietante, ¿podría ser que todo esto fuera un elaborado plan para desmantelarla? La boda de ensueño se había convertido en una pesadilla, y la verdad parecía más lejos que nunca. El caos se desató en el salón como un volcán en erupción. Las luces titilaban, el grito de alerta resonaba en el aire, y Valeria se sentía atrapada en una tormenta. Con el corazón a 1000 por hora, vio a los policías entrar, y la presión era casi insoportable. «¡Al suelo! ¡Suelten las armas!», gritaban. La multitud se agolpaba, y el aire se llenaba de gritos y confusión. Valeria giró la cabeza, buscando a Clara, pero estaba perdida entre los rostros aturdidos. Entonces, un estruendo sacudió el ambiente. La estructura del edificio tembló, y de repente, la puerta del fondo se abrió de golpe, y entró un grupo de hombres con rostros cubiertos. Llevaban máscaras y armas en mano. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Todos al suelo, ahora!», gritó uno de ellos, su voz grave y amenazante. Valeria sintió un frío helado recorrer su espina dorsal. «¡Clara!», gritó con desesperación, pero no la veía. La multitud se arrodilló, con ojos desorbitados y cuerpos temblorosos. Los hombres enmascarados avanzaron, moviéndose con una precisión aterradora. Uno de ellos empujó a un invitado, y el hombre cayó al suelo, su cara pálida llena de terror. «¡Nadie se mueve!».
vociferó el líder del grupo, con un tono de locura en su voz. La escena se transformó en un teatro del pánico. Valeria, en un acto reflejo, se lanzó tras una mesa, sintiendo cómo su corazón latía en sus oídos. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que era un momento crucial. Desde su escondite, vio al hombre que había hecho estallar todo, Mateo. Su expresión era de horror y sorpresa, pero no parecía estar en una buena posición para ayudar. ¿Por qué estaba él ahí? ¿A qué había venido? El hombre enmascarado, que parecía ser el líder, avanzó hacia Mateo. «Tú», dijo retador, «vamos a tener una conversación pendiente». La tensión aumentó. La mirada de Mateo se oscureció, y Valeria sintió una punzada de culpabilidad. ¿Aquello no era un mundo de sombras? Ahora todo estaba a punto de derrumbarse. Mateo murmuró algo, pero el hombre le interrumpió. Un grito desgarrador brotó de sus labios. «Ese no es el trato, sabías que esperar». En ese instante, un dispositivo sonó en el bolsillo del líder, y su mirada se transformó. «No puede ser. Tienes una sorpresa». Valeria sintió que el aire cambiaba, como si presenciara un desencadenador. La multitud comenzó a moverse, a empujarse unos a otros. En una fracción de segundo, el líder, en un acto instintivo, levantó su arma hacia Mateo. El grito de Valeria fue ahogado por el caos. «¡No!», aulló. Un disparo resonó en el salón, y todo se detuvo. El sonido puntual y frío derribó a todos. Silencio absoluto. Valeria vio a Mateo caer, el rostro lleno de sorpresa y dolor. «¡Mateo!», gritó con el corazón roto, sintiendo que el mundo se colapsaba a su alrededor. La confusión se transformó en terror, y la traición dejó de ser una simple sombra. Ahora era un eco ensordecedor en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué había llegado a esto? Pero lo que sucedería a continuación sacudió su realidad. Un segundo disparo resonó, pero esta vez la bala no encontró su camino hacia Mateo. En cambio, golpeó al líder del grupo en la pierna, y la figura enmascarada se desplomó, sorprendido, mientras el pánico regresaba a la sala. Valeria miró hacia el origen del disparo, y su mundo se detuvo. Era Clara, empuñando una pistola con manos temblorosas. «¡Aléjate de él!», gritó. Su voz firme, pero cargada de miedo, alertando a todos de la nueva fase del caos. La mirada de Valeria se llenó de incredulidad. Clara no era solo su amiga, era la puerta a un misterio que nunca imaginó. El silencio fue quebrado por el murmullo de confusión. «Clara, ¿qué has hecho?», pensó Valeria, sintiendo que jamás había visto a su amiga en tal estado. No solo se trataba de una mirada de sorpresa, se sentía una sombra de determinación. Todo lo que creía saber sobre Clara, sobre la lealtad y la amistad, se tambaleaba. «Suelta el arma, o te juro que no lo pensaré dos veces», clamó Clara, con una resolución extraña, mezclada con el terror que había capturado la sala. La naturaleza de su amistad cambiaba. Se desnudaba ante un horror desconocido. ¿Qué había detrás de esa decisión? Las palabras del nuevo intruso comenzaron a sonar lejanamente. «Valeria, esta no es tu batalla». Pero ahora, Valeria comprendió que en medio de su lucha por salir a la luz, había sombras de traición que envolvían a todos y cada uno de ellos. Mientras la escena se desarrollaba, el futuro se tornaba incierto, y Valeria tuvo que aceptar que todo lo que una vez conoció se quebraba, dejando solo una pregunta ardiente. ¿Quién era realmente su amiga Clara? En aquella noche trágica, ¿se había liberado de las sombras o solo había comenzado a sumergirse más en la oscuridad? Valeria sintió que el aire se le escapaba al ver a Clara con el arma en la mano. Las palabras de su amiga, cargadas de determinación y miedo, resonaban en su mente. «¿Qué ha hecho?», pensó, paralizada por la incredulidad. El caos a su alrededor era ensordecedor, pero todo se desvanecía en un eco distante frente a la imagen de Clara, tan vulnerable y, a la vez, tan valiente. Mateo, aún en el suelo, miraba a Clara con una mezcla de sorpresa y traición.
No puedes hacer esto, murmuró, su voz temblorosa. ¿Realmente crees que esto va a resolver algo? Valeria sintió un torbellino de emociones, pero no había tiempo para analizarlo. Clara parecía decidida, y la multitud contenía la respiración. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio pesado. «¡Clara, suéltala!», vociferó una figura que emergió del fondo. Era Julia, aún en el suelo, pero con una mirada nublada por el odio. «No puedes hacerlo, Clara. Eres de las mías», gritó, intentando levantarse, pero sus movimientos eran torpes, casi desesperados. El rostro de Clara se ensombreció y el arma tembló en su mano. «No eres como yo, Julia», exclamó con rabia. «Eres una traidora. Hasta mi amistad traicionaste». El salón, envuelto en una atmósfera de pánico y tensión, parecía contener la respiración. Todos estaban al borde de sus asientos, observando. «¡Calla! No sabes lo que hablas», bramó Julia, levantándose con dificultad. La situación se volvía cada vez más intensa. Valeria sintió cómo su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasaría ahora? Cada segundo y se tornaba más valioso que el anterior. Clara, luchando con sus emociones, soltó una lágrima y apretó el arma. «No puedo seguir en este juego, Julia. No puedo seguir siendo tu sombra», gritó. Y esa declaración hizo eco en el corazón de todos los presentes. Pero era un eco peligroso, una chispa en un barril de pólvora. Sin previo aviso, un sonido estrepitoso retumbó por el salón. Era el eco de un disparo. Delante de todos, Valeria sintió que el mundo se detenía. Su corazón se paralizó. Todo ocurrió en un instante. Clara había apretado el gatillo, pero no a Julia. La bala surcó el aire y se dirigió hacia el hombre enmascarado. El impacto fue brutal. El líder caía al suelo. La máscara resbalaba de su rostro y la multitud estalló en gritos y caos. «¿Qué hiciste?», gritaron varios, choqueados. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El giro de la situación era demasiado para asimilar. ¿Cómo había llegado a esto? Clara se quedó paralizada, la mirada fija en el cuerpo que yacía delante de ella. «No, no era eso lo que quería», murmuró, su voz quebrada por el horror. Aceleradamente, la confusión se apoderó del salón. La gente empezó a empujar en dirección a las salidas, pero Valeria permaneció en su lugar, atrapada por el escenario ante sus ojos. Mateo, aún en el suelo, comenzó a arrastrarse hacia Clara. «Esto no es lo que tú querías, Clara. No te dejes llevar por esto», imploró, pero el horror estaba escrito en su rostro. Fue en ese momento que el disparo del hombre enmascarado resonó en sus mentes. La traición está en el aire. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, el hombre que había estado detrás de las sombras tenía una historia detrás de él. Valeria no solo estaba enfrentando a su traidora en un mundo de oscuridad. Ahora había un nuevo nivel de traición. Las emociones brotaban entre las sombras, abriendo viejas heridas que nunca se habían cerrado. El terror se mezclaba con la confusión y la realidad de lo que había ocurrido era indescriptible. Valeria miró a Clara en busca de respuestas, pero en su mirada solo había un abismo de culpa y horror. Sin saber cuánto tiempo había pasado, la vida de todos había sido alterada por ese giro inesperado. La multitud, ahora en pánico, comenzaba a gritar y a empujarse hacia la salida. «¡Llamen a la policía!», alguien aulló entre la confusión. Valeria sintió que el caos la envolvía. Las sombras volvían a asomarse, pero ahora con un peso diferente. ¿Quiénes eran sus verdaderos amigos? ¿Cómo podía confiar en alguien después de esto? Todo lo que creían saber sobre su vida, sobre su amistad y su futuro, se había desmoronado en un instante. «¿Quiénes somos realmente?», pensó Valeria, preguntándose si alguna vez podría escapar de las sombras que la rodeaban. Valeria sintió que el aire se le escapaba, el estruendo del caos resonando a su alrededor. Clara, con el arma aún temblorosa en sus manos, miraba a Julia en el suelo, atónita. El silencio se volvió denso, una losa de miedo que aplastaba el salón. La gente apenas podía respirar. El terror en sus rostros era inconfundible. «¡Clara! ¿Qué hiciste?», exclamó alguien en la multitud. La preocupación en su tono
Era palpable. Valeria buscaba respuestas en los ojos de su amiga, pero lo único que veía era confusión y un abismo de culpa. No era así, Clara. Esto no era lo que querías, murmuró, y se dio cuenta de que toda la sala parecía girar alrededor de ella. Mateo, aún arrastrándose, parecía recuperar el sentido. No era el plan, dijo con voz quebrada, su mirada fija en Clara. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste solo dejarlo todo? El pánico se ahogaba en los gritos, pero Valeria sentía que el tiempo se detenía. Fue entonces cuando un nuevo grito desgarrador atravesó el aire. Era otra mujer, una voz conocida. ¡Alto, detente!, clamó Fátima, la jefa de seguridad del edificio, irrumpiendo en medio de la escena. ¿Qué está pasando aquí? La tensión aumentó, los murmullos se alzaron como olas rabiosas. Fátima, con una mirada decidida, pero asustada, intentó comprender lo que sucedía. Todo el mundo al suelo. Gritó de nuevo, pero su voz se desvanecía en medio del estruendo. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba. El eco de la revelación de Clara y la caída de Mateo la tenían atrapada. Pero detrás de Fátima apareció otra figura, la hermana de Julia, Laura, con una expresión de furia contenida. «Nunca lo permití. Siempre lo supiste, Fátima», gritó, desgarrando el aire con su resentimiento. Valeria se congeló, escuchando las palabras de Laura como si fueran balas. «¿Qué saben?», preguntó, su voz casi un susurro, temiendo la respuesta. Las miradas se desviaron hacia Julia, cuyas palpitaciones parecían ahogarse en el silencio. «Julia estaba manipulando a todos», lanzó Laura, acusando. «Era cuestión de tiempo antes de que todo esto estallara». Las declaraciones sacudieron la room. La atmósfera se volvió aún más tensa. Fátima, sin saber qué decidir, giró hacia Clara. «¿Es verdad? ¿Hiciste esto por ella?», cuestionó, golpeando la mente de todos con sus palabras. El giro en la narrativa estaba comenzando a cobrar forma. Valeria sintió que el odio y la traición se mezclaban con la angustia. «¿Cuánto tiempo, Clara? ¿Cuánto tiempo estabas al tanto de todo esto?», dijo con la voz entrecortada. Un frío recorrió el salón cuando Clara empezó a llorar. «No quise, no lo sabía». «Mienten», bramó Laura, interrumpiendo. «Julia siempre manipuló a todos». «Ella te usó, Valeria, hasta el último momento. Te hizo creer que todo lo que hiciste era para ella, pero solo era un juego». La revelación fue un golpe a su sistema. Valeria sintió que su estómago se retorcía. «¿Pero por qué? ¿Qué esperabas ganar con esto, Clara?», preguntó, sintiendo la traición atravesar sus venas. Fue entonces cuando una explosión resonó afuera, haciéndolos a todos brincar. Las luces se apagaron y el caos fue absoluto. Ruidos metálicos y cristales estallando llenaron la sala. El miedo se apoderó de Valeria y Clara. Ambas se miraron, confundidas. «¿Qué está sucediendo?», preguntaron a la vez, unidas en la desesperación. «Es una trampa», gritó Laura, pero su voz se perdió entre el clamor del escándalo. Justo en ese instante, Valeria vio el rostro de Mateo, y su expresión cambió. «¿Cómo lo sabías?», le preguntó a Clara, y el rostro de su amiga se desvaneció de color. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe, y varios hombres encapuchados entraron, sacando armas. «¡Nadie se mueve!», gritaron. Y el terror se desató de nuevo. Valeria, paralizada, vio cómo la culpa y la traición arrastraban a todos hacia un abismo del que no sabían si podrían escapar. «No es posible», pensó, preguntándose si Clara y Julia habían sido solo piezas de un juego mucho más grande. Un sudor frío le recorrió la frente, mientras la confusión se mezclaba con la inminente amenaza. Este momento cambiaría todo, dejando una sombra de desconfianza aún más profunda entre ellos. Las balas resonaron, los gritos llenaron el aire, y Valeria supo que la noche apenas comenzaba. El caos se había apoderado del salón.
Los gritos tornaban la atmósfera en una mezcla de terror y confusión. Valeria todavía temblaba al ver a Clara con el arma en la mano. La decisión de su amiga pendía en el aire, pesada como un plomo. «Clara, baja eso», gritó Valeria, el pánico apoderándose de su voz. No sabía si el tirador se había ido o si la amenaza todavía estaba presente. Los hombres enmascarados avanzaban a medida que la tensión crecía. El ruido de las almas aterrorizadas reverberaba en las paredes, mientras el sudor corría por la frente de Valeria. «¡Al suelo!», gritó nuevamente un policía, pero la voz de Clara resonó fuerte, desafiante. «¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de todos!», dijo aferrándose a aquello que parecía ser su gemido de valor. El momento era elocuente, tenso. Todos se quedaban en silencio, conteniendo la respiración. Y entonces, un sonido desgarrador rompió la calma. Un estallido. El interior del salón parecía gritar. Clara había apretado el gatillo. Pero antes de que Valeria pudiera asimilar el horror, algo cambió brutalmente. Un golpe en la puerta trasera. Luego, un segundo disparo resonó. El hombre de la máscara cayó al suelo. La segunda bala impactó en su hombro. «¡Atrás todos!», rugió otro encapuchado, y el ambiente se tornó aún más denso. Un sudor helado recorrió a Valeria. Las miradas se fijaron en la escena. «El verdadero horror apenas comenzaba. ¡Están atrapados!», gritó un tercer encapuchado, dando un paso adelante con un pasamontañas negro que le cubría el rostro, pero no ocultaba su intención criminal. «Esto es un asalto. ¡No se muevan!». La amenaza hizo eco. Valeria sintió que su corazón se detenía. ¿Era posible que el caos se convirtiera en una toma de rehenes? «Clara», murmuró Valeria, buscando apoyo en sus ojos. Pero su amiga, visiblemente alterada, no podía encontrar la calma. A su alrededor, la multitud comenzaba a empujarse hacia la salida. El pánico se apoderaba de todos. Ella no podía dejar de pensar que todo lo que había vivido se estaba desplomando. Valeria, con dolor en el pecho, observó cómo el grupo de hombres acorralaba a varios invitados. Ellos movían las manos en señal de rendición. Fue justo en ese instante que un grito desgarrador la sacó de su letargo. «¡Mateo!», resonó desde la esquina. El mismo Mateo que había caído ahora estaba levantándose, con dificultad. Su rostro se iluminó de forma repentina. «¡Suelta tu arma, Clara!», vociferó, su voz trémula con una mezcla de ira. En medio de todo, lo inesperado ocurrió. El hombre que había caído al suelo giró lentamente, despojándose del pasamontañas. Los presentes se congelaron. El rostro que apareció no era el de un extraño, era el de Mateo. «¿Eh? ¿Cómo?», exclamó Valeria, incrédula. Pero Mateo, con valor renovado, se puso de pie y miró a todos con determinación. «Todo ha sido una farsa. Nunca debía haber estado en medio de esto. Julia y yo estuve infiltrado, buscando pruebas». La revelación fue como un rayo. Todos intercambiaron miradas de sorpresa. La tensión alcanzó un punto crítico. Clara y Valeria se miraron. El nudo de incertidumbres crecía. «¿De qué hablas, Mateo?», le preguntó Clara, temblando de incredulidad. «Julia siempre manipuló todo», contestó Mateo, escurriendo la mirada de la multitud a cada segundo. «Me usó para hacer que todos creyéramos que esto era por nuestra seguridad, pero en realidad era un juego para eliminar a todos los que podían arrebatarle su poder». Valeria sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Era posible que todo hubiera sido una trampa? ¿Y si Mateo nunca había estado en peligro? Las sombras de traición se acumulaban al borde de sus corazones. «No, tienes que creerme», insistió Mateo, mientras la multitud comenzaba a murmurar entre sí, aturdida y desconcertada. Valeria sintió que el dolor se transformaba en confusión. Justo cuando pensaba que todo se estaba desmoronando, Mateo se movió más cerca de ella. «Tú, Valeria, siempre fuiste la clave para desenmascarar a Julia, la única que podía sacar la verdad a la luz». «No», susurró Clara, sus ojos llenos de lágrimas. «Dímelo de nuevo, por favor». Pero antes de que Mateo pudiera seguir explicando,
los enmascarados comenzaron a avanzarse, empujando a los rehenes hacia el fondo, creando un tumulto de miedo. La pregunta que ardía en el aire: ¿quién era realmente el aliado y quién el traidor? La historia que habían construido se desmoronaba, y Valeria, paralizada, comenzó a entender que tal vez aquellos que menos esperaba eran los que más oscuros secretos guardaban. Y el verdadero peligro estaba a punto de revelarse.